¿Qué pensarías si te dijera que dentro de tu cerebro y dentro de tu mente hay un gran potencial que está oculto y que no siempre a simple vista lo puedes encontrar, que se esconde detrás de patrones mentales, emocionales y comportamentales que limitan tu creatividad, tu capacidad de liderazgo y la habilidad de conectar con los otros? Muchas veces lo que percibimos como una emoción limitante o una debilidad, la ansiedad, la culpa, la incertidumbre, es una señal de que dentro de tu cabeza hay un potencial oculto esperando ser desbloqueado. Bienvenidos al nuevo episodio de Mentes Sana Tips. Hoy estaremos hablando de cómo liberar tu potencial oculto y lograr todas tus metas. Bienvenidos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alto potencial? Estamos hablando de capacidades extraordinarias, estamos hablando de personas que quieren lograr mucho más, que no se quieren resignar con ser buenos, sino que dicen quiero todo. Entonces, lo primero acá es darnos cuenta de que o tú mismo estás trabajando en expresar esas, digamos, capacidades diferentes o estás dándole vuelta en la rueda del hámster. Quiero que diferenciemos algo. Todos los seres humanos tenemos habilidades, dones y talentos. ¿Qué es una habilidad? Algo en lo que tú eres bueno. ¿Cómo las clasificamos? Habilidades sociales. Soy carismático, puedo hablar con las personas, me facilita conectar en diferentes contextos. Habilidades cognitivas del aprendizaje. No, es que soy durísimo en matemáticas, soy buenísimo en idiomas y habilidades emocionales. Puedes identificar lo que sientes, colocarle nombre y apellido. No tengo una cosita que me sube y me baja, sino tengo miedo, tengo ansiedad, tengo frustración y puedes regularlas. Hay una cosa importantísima que quiero que todos entendamos y es que las mal llamadas emociones negativas no tienen como propósito generarnos sufrimiento. Lo que quieren es prevenir que cometamos errores, que nos hagamos daño, que nos bloqueemos, que la embarremos, pues. Por ejemplo, la ansiedad lo que te dice es, hey, estás anticipando una historia futura negativa, enfócate, ten cuidado con todos estos riesgos. La ira es, no estás de acuerdo con algo, algo te está pareciendo injusto. Cuando empezamos a entender todo esto, pues como que nos damos cuenta de esa función evolutiva que cada una tiene. Cuando nos sentimos culpables, lo que nos está diciendo nuestro cerebro es, la embarró, cometió un error, no está haciendo las cosas de la mejor manera y eso nos lleva a que aprendamos de los errores y podamos crecer. Hoy estaba hablando en una entrevista con unos amigos de Bolivia precisamente de la incertidumbre, que a veces no queremos sentir incertidumbre, queremos sentirnos regios, maravillosos, perfectos, pero la incertidumbre hace parte de la vida. No tenemos certezas de casi nada. Cuando somos capaces de transitar esas situaciones y de decir hacia dónde voy, cómo crezco, cómo salgo más fortalecido de esta situación difícil, ahí justamente es donde logramos la transformación. Entonces, cuando estamos hablando desde una perspectiva neurocientífica, nos damos cuenta de que estamos activando y desactivando circuitos en nuestro cerebro. Estamos activando la amígdala que nos dice, ten cuidado, no te equivoques, enfócate, cuídate, o la corteza prefrontal que nos ayuda a ver oportunidades, a ver alternativas, a retarnos y con una correcta gestión de estas dos, pues vamos a poder tener respuestas transformadoras y vamos a poder convertir esos retos emocionales en oportunidades de crecimiento y de transformación, pues para poder expresar ese maravilloso potencial oculto. ¿Cómo podemos conectar nosotros con el potencial oculto? Hay una cosa súper importante acá y es entender que mucho de lo que todo el tiempo estamos entendiendo, aprendiendo, hace que midamos nuestro éxito por los resultados. Yo, la primera que cometo el error. Muchas veces me doy duro cuando digo, quiero lograr 10 y quedo en 9. Y como yo me conozco a mi gente, yo sé que los que me escuchan en el podcast, que los que están en Instagram, que los que están suscritos al newsletter, son pareciditos a mí. Me imagino que ustedes también se dan duro de, ay, pero ¿por qué no fue 10?
¿Por qué me quedé en 9? Y esto comienza a hacernos sentir incómodos, hacernos sentir bloqueados, hacer que nos midamos por la cantidad de cosas que hacemos. ¿Qué es importante para conectarnos con el potencial oculto? Pues darnos cuenta que necesitamos tres cosas. No se les olvide, mis queridos líderes, para lograr en la vida sobresalir como líderes necesitamos carisma, autoridad e influencia. ¿Qué es carisma? Habilidades sociales, que podamos ser amables, que podamos ser queridos, que podamos ser cercanos, que independientemente de la persona con la que nos estemos comunicando, pues podamos conectar a un mayor nivel con ellos. Autoridad. La autoridad viene del conocimiento, del seniority, de que nosotros podamos demostrar que sabemos de lo que estamos hablando. Por eso yo siempre los animo, sean generosos, vayan y compartan el conocimiento, cuéntenle a las personas lo que ustedes sepan, porque eso les va a dar autoridad. No hay nada más bonito que una persona que sepa de un tema y que le cuente a uno con amabilidad, con cercanía. Y aquí hay una publicidad política no pagada. Mario Alonso Puig es lo máximo, el sentarte a tomar un café con él, el tenerlo ahí y verlo con esa cercanía, con esa amabilidad, con esa persona tan linda que es, pues lo inspira a uno a decir, hay que ser amoroso, carismático, cercano. Lo tercero, la influencia. ¿A quién estás influyendo? Necesitamos muchos influencers, pero no influencers que salgan haciendo bobadas. Influencers del sentido de a quién influyo personalmente, a quién influyo a que haga las cosas mejor, a quién influyo a que crezca, a que se transforme. Entonces, vamos a ir explorando cada una de estas. Nuestro potencial oculto depende de la capacidad que tenemos de desafiar el status quo, de repensar nuestras estrategias, de hacer las cosas de una manera diferente, de reconocer que gestionar nuestras emociones pues nos va a permitir ver mucho más allá de las limitaciones y descubrir que tenemos unos recursos internos que de repente están inexplorados. Entonces, ¿qué pasa acá? Necesitamos bucear, entender que las salidas hacia adentro, que nuestras emociones se convierten en esa llave que nos permite desbloquear ese potencial que estaba latente, que de repente se asoma por allí, nosotros asustados lo metemos ahí al fondo sin darnos cuenta de la gran capacidad que tenemos allí. ¿Por dónde comenzamos? Pues comencemos por el carisma, las habilidades sociales, ese superpoder en el que podemos expresar lo que somos, ser auténticos, ser empáticos, tener un intercambio genuino con las personas que están del otro lado. Y desde muchos puntos de vista, ¿cómo soy empático? ¿Cómo me centro en entender lo que el otro está transitando? Nunca vamos a ser como 100% efectivos en sentir lo que el otro siente, pero sí podemos pararnos a decir qué necesita esta persona. Como yo sé que este podcast lo escuchan muchos líderes, saludo a todos los líderes que nos escuchan la tarde de hoy. ¿Qué es importante acá? Como parar y preguntarnos a nosotros mismos qué necesita esta persona. Y cuando usted vaya a tener esa conversación, pregúntele, ¿qué necesita? ¿Que lo escuche? ¿Quiere una recomendación o quiere que analicemos juntos la situación? Las habilidades sociales empiezan por ser unos buenos oyentes, por ser unos buenos escucha, estar ahí, presentes. ¿Qué me transmite esta persona con su lenguaje no verbal? ¿Qué me transmite esta persona con sus palabras? Y en medio de las interacciones, ¿qué necesita esta persona de mí? ¿Que lo reconozca? ¿Que lo rete o que lo oriente? Cuando me doy cuenta de esto, hay silencios que comunican mucho más que las mismas palabras. Hacer esta reflexión te va a ayudar a identificar no solamente las necesidades de la persona que tienes enfrente, sino también a reconocer tus propias señales internas. Es muy frecuente que escuchemos que las personas dicen, yo soy supremamente asertivo, cuando de repente lo que son es impulsivos, contestan de cualquier manera y no se dan cuenta que comunicarnos desde el carisma
es ser impecables. El uso del lenguaje, el uso de las palabras. ¿Cuáles son esas palabras que estás utilizando? ¿No han visto que hay muchas personas? Yo soy alérgica a una expresión y es la del no sé. Cuando yo estoy hablando de repente con alguien y no sé, mis coaches que seguramente sé que por acá andan escuchando el podcast, saben que yo les digo, cada no sé cuesta 500.000 pesos colombianos, más o menos 150 dólares. ¿Por qué? Porque cuando yo me digo no sé, la instrucción que le estoy dando a mi cerebro es bloqueate. Es no busques alternativas, no busques soluciones, resígnate con no sé. Cuando yo digo estoy hablando de una manera asertiva, me estoy expresando de una manera clara, precisa y respetuosa. El ser asertivo requiere eso, que en momentos de conflicto, en momentos de tensión, saques tu mejor versión. Seas capaz de enfocarte en la necesidad tuya, pero también en la necesidad del otro, y que apuestes por resolver el problema. Que tengas la capacidad de tener esa apertura para decir cuál es la alternativa para todos. Y esto nos va llevando a lograr algo y es inteligencia colectiva. ¿Cómo empiezo a unir mis capacidades, mis talentos, mis habilidades con las de la persona que tengo enfrente? Por eso es que las habilidades sociales en este momento son tan importantes. La inteligencia artificial nunca va a poder igualar eso. Cuando estamos con esas otras personas que resonamos emocionalmente, que nos sentimos cómodos, que vemos que es tan interesante el hablar de tantos temas, se duplica nuestra capacidad creativa. Voy a grabar un próximo podcast de por qué la nueva inteligencia es la creatividad. Si les interesa, luego me dejan el comentario. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo me hago cargo de desarrollar mis habilidades, mis talentos, esto inspira a otros a que les descubran sus habilidades y a que liberen también su potencial. Bueno, y aquí hay que hacer un alto. Si ustedes no se han suscrito a mi canal de YouTube o no están suscritos en la plataforma en la que estén escuchando este podcast, oiga, suscríbanse. Vaya, suscríbanse. Hay como 30.000 oyentes y no los estoy viendo por ahí en suscripciones, no va a volver. Entonces, suscríbanse, denle cariño, compártanlo, envíenselo a otras personas. Ayúdenme a lograr mi propósito de vida de cambiar el mundo una neurona a la vez. Cada que tú le mandas un contenido de estos que hacemos con tanta seriedad y tanta responsabilidad con nuestro equipo de mente sana, curando los contenidos, detallándolo y viniéndolo a producir para ustedes, estamos haciendo que el mundo sea un poquito mejor. Así que si todavía no se ha suscrito, este es el momento. Una vez que ya hemos trabajado en gestionar el carisma, en decir cómo llego y soy amable. Hay una pregunta que en todos lados me dicen de, oiga, es que yo soy introvertido, es que siento que no tengo muchas habilidades sociales, ¿qué hago? Es que me da pena. Lo primero es, trabajen en su amabilidad. Ser amable no es ser extrovertido. Ser amable es ser buena onda, es ser chévere, es ser agradable, es conectar con las personas. Entonces, gestiona tu rostro y gestionarás tus emociones. Dejen de fruncir el ceño. Cada que hacemos esto, estamos inyectando cortisol en nuestro organismo. Cada que yo suelto la frente, relajo mis ojos, relajo el entrecejo, estoy cambiando la bioquímica. Lo otro, mantenemos haciendo esto, tensionando el maxilar. He tenido clientes que se han partido el maxilar de estar tensionando. Entonces, relajar el rostro, relajar la mirada. Incluso pueden hacer ahí la media sonrisa y ya si están muy top, es la sonrisa del millón de dólares, que eso conecta con las personas del frente. Sonreír es evolutivo, porque lo que le transmite a la otra persona es, no soy peligroso, no estoy haciendo daño. Entonces, gestionar el rostro, expandirnos, hablar en un tono chévere, sonreír, eso hace que las personas se sientan más cómodas. Paso número 2, autoridad. Ahora vamos a ir integrando todo esto. La autoridad no se exige, la autoridad se gana. Entonces, si tú estás en un grupo en el que quieres sobresalir, en el que quieres tener una marca personal que sea visible, que las personas se reconozcan, que las personas se sientan que tú eres un referente en, eso hace que tú te puedas
como uno, sentir más empoderado y más seguro. Dos, que las personas que están del otro lado puedan reconocer tus capacidades. ¿Cómo? Ayuda. No hay una mejor manera de ganar autoridad y de demostrar que tú sabes que ayudando a alguien. Alguien que está enfrascado en una situación, alguien que tiene una dificultad, alguien que no sabe de algo y no lo haces desde ser sobrado, egocéntrico, sino desde ser amable, cercano, generoso y vas y le prestas tus herramientas para que el otro construya y eso es fantástico porque inspira muchísimo a las personas. Entonces, ¿qué es importante aquí? Darnos cuenta de que el conocimiento, el aprendizaje, el enfoque, las herramientas que nos han servido, cuando se las prestamos a otras personas, nos ayudan a sentirnos mucho más capaces y mucho más seguros. Y tercero, influencia. ¿Cómo influimos? Tenemos que partir del yo al nosotros. Entonces el yo es la gestión consciente de las emociones. Necesitamos entender cómo podemos elevar nuestro coeficiente emocional, cuáles son las herramientas claves que podemos implementar. ¿Para qué? Para sentirnos mejor, para transitar las emociones y para no sentirnos como bloqueados por emociones positivas o negativas, sino entender que todas las emociones son mensajeros, son paquetes de energía que se activan o se desactivan. Entonces les voy a enseñar una estrategia que se llama la reestructuración cognitiva, viene de la terapia cognitiva de mi querido maestro, el doctor Albert Ellis, y que nos enseñó a entender, lo primero, cómo transitar las emociones. Entonces, por ejemplo, eh, queremos transitar el miedo. Entonces, identifica qué pensamientos tienes que elevan el miedo. No soy capaz, me va a ir mal, algo no va a salir como yo espero. ¿Y qué cambia en tu cuerpo? No, es que cuando pienso así, me late el corazón, me sudan las manos, se me corta la respiración. Ok, ¿cómo lo puedes hacer? Preguntándote cuál es el mensaje que tiene esta emoción. ¿Qué oportunidad de aprendizaje se esconde detrás de esta situación que estoy viviendo? Y si ya eres muy pro, pues te vas y lo escribes en un papel. Cuando escribimos las emociones, las procesamos dos veces, por la vista y la otra por el área del cerebro encargada de la audición, aunque no lo digas en voz alta. Entonces, hacer esto hace que baje la intensidad de la emoción. ¿Cuál es el beneficio de esta práctica? Que te va a ayudar a transformar respuestas automáticas, impulsividad, en procesos reflexivos, desbloqueando nuevas formas de actuar. Segunda técnica, respiración consciente para regular el estrés. Hoy lo hablaba en una conferencia esta mañana. Cuando estamos inhalando, la mayoría de las veces por la fosa nasal derecha, estamos activando el sistema simpático, el que nos activa, el que nos pone alerta, el que hace que vayamos por allí como en el conejito de Energizer. Cuando nos cubrimos la fosa nasal derecha e inhalamos y exhalamos por la fosa nasal izquierda, estamos aclarando la mente, estamos entrando en restauración, nos estamos tomando el control de la situación. ¿Por qué es tan importante hacerlo? Porque cuando respiramos de una manera consciente, reducimos la actividad en la amígdala y esto ¿qué nos permite? Activar la corteza prefrontal, donde está la capacidad de análisis, de transformación, de crecimiento, de regulación. Eso es lo que nos hace realmente humanos y es lo que nos permite acceder al potencial oculto. Si tú estás abrumado, si tú estás estresado, si tú estás desenfocado, no vas a acceder a ese potencial oculto. Pues es que ni siquiera te das cuenta, no, dices, no, esto es lo mínimo que puedo hacer, no tengo más capacidades, esto es lo que hay. Tercera, tomarte pausas para volver al presente. Prácticas de mindfulness, de escritura, de observación, de terminar el día antes de dormirte preguntándote qué cosas buenas me pasaron y agradecerlas de una manera expansiva. Entonces, por ejemplo, esta mañana yo estaba haciendo un ejercicio de meditación y dentro de las cosas por las que agradecía, agradecía por ustedes. Yo, ay, mi comunidad que es tan linda, que los quiero tanto, que me dan tantas alegrías, que me inspiran a querer seguir haciendo más cosas. Entonces, esta mañana les mandé mucha buena vibra a cada uno de ustedes. ¿Sí la recibieron o no?
¿Por qué es importante hacer esto? Miren, cuando nosotros acompañamos, por ejemplo, a líderes en el desarrollo del alto potencial, el que ellos logren ser empáticos en tiempos de crisis marca una diferencia entre un líder que está haciendo lo mínimo que puede y un líder que inspira, que moviliza. Y tengo un ejemplo. Digamos, Juan. Un día tenía un cliente, Juan, y resulta que Juan tenía mucha frustración porque un proyecto no salía como él quería. En lugar de él reaccionar impulsivamente, de sentirse abrumado, de hacer que las cosas lo superaran, se sentó y empezó a hacer el ejercicio de reestructuración cognitiva. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Si lo peor que estoy pensando se diera así, ¿yo cómo lo enfrentaría? Con eso empezó a decirle a su cerebro, hay diferentes opciones de afrontamiento ante esta situación. Después, ¿qué hizo? Se dio cuenta que su frustración hacía que le pusiera unas barreras al equipo, que no escuchara, que fuera hostil, y decidió empezar a trabajar desde la empatía, tomarse unos espacios de respiración consciente antes de entrar a la reunión, de no entrar en manera, digamos, restrictiva, limitante, correctiva, sino se puso un reto, es que era muy pro, de voy a escuchar el doble. Entonces llegaba y se callaba. Cuando ya escuchaba todo, decía, les voy a dar una alternativa y entre todos co-creamos. ¿Qué logró? Logró generar algo muy chévere que es inteligencia colectiva. Cuando yo digo en qué soy bueno, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis dones, que viene ahí de fábrica. No, es que tengo un don para la comunicación, tengo un don para escribir, tengo un don para cocinar, que se me da bien y que es un talento, una habilidad o un don que tú te hiciste para cargo y dijiste, voy a subir el nivel de lo que puedo lograr con él. Entonces, que quiero que hagas una pausa acá y reflexiones, que empieces a revisar dónde está mi potencial oculto, está en las relaciones con el otro, está en el capital creativo, está en la gestión emocional y que una vez lo identifiques, vengas y me dejes el comentario en la plataforma que lo estés escuchando, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, que me cuentes, Blanca Mary, encontré que mi potencial oculto está aquí. Y a partir de ahí puedas empezar a decir cómo yo puedo transformar mi realidad, cómo puedo elevar el nivel de lo aceptable y algo que siempre decimos en este podcast, cómo puedo crecer un 1%. Si sigues haciendo lo mismo, no vas a crecer. Te vas a quedar estancado, te vas a quedar bloqueado. La verdadera transformación parte de pequeños esfuerzos sostenidos en el tiempo. Entonces espero que este episodio de hoy haya resonado contigo. Si es así, compártenos tus impresiones, tus experiencias. Recuerda suscribirte a nuestro podcast Mente Sana Tips, donde seguimos explorando juntos el fascinante mundo de la neurociencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.